Así que un gozo nuevamente poder compartir con todos ustedes. Nos gozamos nuevamente de poder compartir la palabra, y hoy queremos hablarles de un tema que le hemos titulado Como siervo y como rey. Hoy te quiero hablar de un personaje muy especial, de esa persona muy especial que es Jesucristo, que es Jesús, que es el Mesías, que es nuestro Señor y Salvador del mundo. Así que quiero hablarte de algunas características, quiero hablarte acerca de la primera venida y acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay todo un tema alrededor de esto, desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico. Hay toda una serie de cosas, y hoy queremos compartir algunas remembranzas acerca de Jesús. Recordemos que para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, Cristo ya vino, Jesús ya vino hace 2000 años allá en Jerusalén, murió allá en Jerusalén, vivió allá en Galilea, en Judea, ¿verdad? Nació en Belén. Todos conocemos esta historia, hermanos, y allí Jesús realizó su ministerio por algunos años y lo que conocemos de la Escritura. Pero hay un detalle importante. Recordemos que el pueblo judío todavía en este momento está esperando al Mesías. Todavía nosotros vemos en redes sociales como algunos rabinos, escuchamos por allí, hablando, profetizando o diciendo que la venida del Mesías está muy pronto a hacer su aparición en el panorama político, en el panorama profético. Está muy pronto a aparecer en escena en Israel. Y hermanos, porque ellos, cuando Jesús vino la primera vez, no le reconocieron como el Mesías. No le reconocieron como el Mesías, sino que más bien lo rechazaron. Lo rechazaron. Recordemos aquella palabra que está en San Juan, que dice: a los suyos vino, mas los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a usted y a mí, que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice la Escritura, nos dio el poder, nos dio la potestad, nos dio el derecho legal de, a través de la fe, de ser hijos de Dios. Entonces hay un contexto para la iglesia. La iglesia sí creemos que Jesús vino hace 2000 años, pero el pueblo de Israel todavía está esperando a ese Mesías. Claro que entonces nosotros también, los cristianos, estamos esperando una segunda venida del Mesías, porque está profetizada en la Escritura, y hay pues una serie de fundamentos bíblicos acerca de su segunda venida. En el Antiguo Testamento los profetas habían profetizado, valga la redundancia, de la primera venida de Jesucristo como Mesías, como Cordero, pero también habían profetizado su segunda venida. Su segunda venida, aunque ellos quizás tenían más claridad de su primera venida que de su segunda venida, ¿verdad? Pero hay profetas que escribieron acerca de su segunda venida. Y no voy a mencionar algunos textos del Antiguo Testamento, pero sí quiero decirle que Jesucristo, Jesús, ya es historia. Su primer venida como el Cordero ya fue historia. Vino hace 2000 años a esta tierra para ejercer un ministerio como nuestro Salvador, un ministerio como el Cordero de la Pascua, que iba a ser sacrificado por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito por el cual Dios, el Padre, envió a Jesús hace 2000 años a morir en una cruz. Y a nosotros pues hemos estudiado muchas doctrinas de la cruz, la sustitución, donde Él fue nuestro sustituto en esa cruz. Él tomó nuestro lugar, eso se llama la sustitución. En esa cruz Él nos reconcilió con Dios, porque estábamos enemistados con Dios a través del pecado. En esa cruz nos santificó, en esa cruz nos hizo nacer de nuevo, en esa cruz nos
fuimos perdonados de todos nuestros pecados si tan solamente hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. En esa cruz también nos justificó, ¿verdad? Nos justificó porque Él pagó la deuda, nos justificó, hizo una justificación, un procedimiento jurídico legal para justificarnos delante del Padre y quitar nuestro pecado, quitar nuestra culpa, quitar nuestra condenación, hermanos, porque Él fue nuestra justificación. En Cristo Jesús fuimos justificados porque Él tomó nuestro lugar y al morir en esa cruz pagó por nuestros pecados. Así que nosotros fuimos justificados porque allá en el libro del Génesis dice la palabra de Dios que el día que comieras de ese fruto, de cierto morirás. Había una sentencia de muerte. El acta de decretos que nos era contraria fue clavada en esa cruz, y esa acta de decretos era Cristo. Cristo fue clavado en esa cruz para anular el acta de decretos que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de decreto? El acta de decreto que nos condenaba, el acta de decretos que hacía un juicio de muerte sobre el pecador. Pero en Cristo Jesús, a través de su sacrificio, el acta de decretos fue clavada en la cruz, se rompió esa acta de decretos, y ya entonces nosotros, nuestra hoja de delincuencia sale limpia por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo Juan el Bautista, ella es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que en su primer venida Jesús vino a ejercer ese ministerio de redención, ¿verdad? De redención, que es otra doctrina de la cruz. En la cruz Cristo vino para redimirnos del pecado, para pagar el precio por nuestro pecado. Eso es redención, para dejarnos libre de la culpa a nosotros. Así que, pero la iglesia espera una segunda venida. Ya lo del arrebatamiento lo hemos enseñado en otra oportunidad. Creemos en el arrebatamiento, que el arrebatamiento va a ser un momento, un abrir y cerrar de ojos, donde la iglesia va a ser arrebatada, transformada, y va a ser llevada al cielo, y los muertos en Cristo vendrán primero. También ya lo hemos estudiado, y así que también creemos en el arrebatamiento. El arrebatamiento, ya lo dijimos, sucederá 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Pero hoy queremos hablar un poquito de su primer venida, de la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, la primera venida entonces ya es historia. Fue hace 2000 años en Jerusalén, donde Cristo vino a través de María. Ahí fue el vaso profético que Dios utilizó, María, y luego Jesucristo en su segunda venida será una venida futura. Será un evento profético, una profecía futurista que todavía no ha tenido cumplimiento, y va a tener un cumplimiento 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Dice San Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y voy a aprovechar para leer un poquito de lo que antes les comentaba. Versículo 12 dice, versículo 11, perdón, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? ¿Cuál era lo suyo? El pueblo de Israel, la nación de Israel, los hijos de Abraham. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Ya todos conocemos la historia. El pueblo de Israel, junto con los sacerdotes de la época, junto con el gobernador romano, crucificaron a Jesús hace 2000 años porque lo rechazaron. Dice Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron. Cuando el pecador decide cambiar su vida, se cansa de vivir una vida de pecado y decide cambiar, recibe a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Cuando está cansado del alcoholismo, de la drogadicción, de la inmundicia sexual, del pecado, hermano, y entrega su vida a Cristo, entonces dice la palabra, y cree en su nombre, le dio potestad, derecho legal, autoridad de ser un hijo de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios cuando nos convertimos, cuando decidimos abandonar el pecado y volvernos a Dios
de todo nuestro corazón. Ahí en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Recuerde que todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios. Pero pasamos a ser hijos legítimos, verdaderos hijos de Dios cuando decidimos convertirnos, cuando decidimos cambiar nuestra vida, cuando decidimos renunciar al pecado y volvernos a Él con todo nuestro corazón y hacer un cambio de 190 grados. Y versículo 13, que es el versículo 13 y 14, lo que les quiero hablar, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está hablando la palabra es que somos engendrados por el Espíritu Santo. Somos engendrados por el Espíritu de Dios. Eso significa, hermanos, que la conversión es una conversión personal, es una conversión individual, es una relación con Dios individual. Cada persona tiene una experiencia con Dios, cada persona tiene una oportunidad en un momento en su vida, que a través de una predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de un cuarto, a través de una circunstancia adversa, una tristeza, algo que está pasando en ese momento, la persona decide volverse a Dios con todo su corazón y sucede una conversión genuina en el corazón, porque dice que no somos engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo entra a tu corazón, te redarguye, te convence de justicia, de pecado y de juicio, y la persona decide en su corazón renunciar al mundo, renunciar al pecado, renunciar a todo aquello que nos separa de Dios y volver nuestro corazón a Dios. Tenemos una conversión genuina y de ahí en adelante comenzar un proceso de crecimiento, un proceso de discipulado, un proceso de lectura de la palabra de Dios para crecer en conocimiento, en sabiduría y en la gracia de Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a donde quiero llevar dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué lindo esa palabra, el verbo fue hecho carne, ¿verdad? La Biblia dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Cuál es el verbo? Cristo es el verbo. Cristo es la acción, es el verbo. Fue a través de Cristo que la creación fue hecha. Fue a través de Cristo que usted y yo fuimos hechos criaturas de Dios. Por eso dice que el verbo se hizo ¿qué? El verbo se hizo carne. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? Que el verbo se encarnó. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó en aquel vientre de María. Se encarnó allí por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubrió y produjo allí un génesis. Produjo allí un embarazo sobrenatural en aquel vientre de María. Vino una semilla divina, vino algo especial de Dios que se unió a aquel óvulo, que hizo que aquel óvulo se activara y aquel óvulo comenzara a producir una vida dentro de aquel vientre. Fue algo sobrenatural lo que se produjo en ese vientre, algo que teológicamente quizás no lo podemos explicar, algo que quizás no lo podemos explicar desde el punto de vista científico, pero Dios no necesita que nosotros expliquemos eso, porque recordemos que Dios es un Dios sobrenatural, recordemos que Dios es un Dios de milagro, recordemos que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Así que, hermanos, ahí fue engendrado, fue hecho carne, nació allá en Belén, ¿verdad? Nació Jesucristo. Por eso allá uno de los profetas, no recuerdo, Isaías dice: y un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Fuerte Dios. Así que, hermanos, ya el Antiguo Testamento profetizaba el nacimiento del Mesías. Y tú, Belén, que eres una de las más pequeñas, de ti vendrá el Salvador del mundo. Y hay una serie de pasajes bíblicos de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron este momento profético. Por eso, cuando ustedes recuerdan y leen el Evangelio de Lucas y leen algunos evangelios, dice que en la Reina Valera dice que los magos, pero no eran magos, eran
eran astrónomos. Los astrónomos descendientes de la escuela profética de Daniel allá en Babilonia, que habían estado cautivos 400 años atrás. Habían 600 o algo más años, muchos años atrás, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Estos sabios de Oriente, que es la verdadera traducción, no eran magos, la verdadera traducción eran los sabios de Oriente. Era un grupo de hombres temerosos, piadosos, que inquirían en la palabra, inquirían en las señales proféticas, inquirían en el Génesis 1:14, esperando la señal en el cielo para que anunciaba el nacimiento del Mesías, y vinieron a adorarle y le trajeron oro, incienso y mirra. Bendito el nombre del Señor. Pero ahí nació Jesús. Jesús nació como hombre. Jesús nació como hombre hace 2000 años, San Juan 1:14, pero la Biblia nos dice que su segunda venida en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo del 11 al 16, la Biblia dice que Jesús en su segunda venida vendrá como un guerrero. Primero vino como un niño, como un hombre normal, común y corriente, excepto que era el Hijo de Dios, excepto que fue un hombre que anduvo en santidad todos los días de su vida, ¿verdad? Pero él fue 100% hombre y fue 100% Dios. Ese es un misterio, por decirlo de alguna manera. Pero él fue 100% hombre. Pero vino como un hombre humilde, como un humilde hombre. Apareció entre nosotros, ¿verdad? Apareció entre nosotros y se hizo carne. Y habitó entre nosotros como una persona más. Pero la Biblia dice que en Apocalipsis 19, del 11 en adelante, Jesucristo vendrá como un guerrero, vendrá como un conquistador. Ya no vendrá, por decirlo de alguna manera, en su debilidad de hombre, sino vendrá como todo un conquistador. Vendrá montado en un caballo blanco, con una espada en su boca, que es la palabra, ¿verdad? Para venir a poner fin a lo que va a ser la batalla de Armagedón, para dar inicio a un reinado de 1000 años en esta tierra, con la iglesia y con todas las personas que sobrevivan al tiempo de la gran tribulación. También dice la escritura que Cristo vino como pobre. Eso está en 2 Corintios 8:9. Quiero que lo leamos un momento porque me parece interesante. Jesucristo vino como se hizo pobre por nosotros. No era pobre, sino que se hizo pobre. Dije que era 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, Cristo vino como pobre. Bendito el nombre del Señor. 2 Corintios, dije 8:9, dice la escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos a través de la fe. Bueno, qué lindo esto, hermanos, qué lindo es. Realmente la Biblia dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿sabe por qué Cristo dejó su trono? ¿Sabe por qué Cristo dejó su gloria? ¿Sabe por qué Cristo dejó su lugar allá en el cielo a la diestra del Padre? La Biblia dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre, renunció a sus riquezas. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que en medio a través de su sacrificio en la cruz, nosotros nos apropiáramos a través de la fe, y a través de la fe poder arrebatar las promesas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, qué maravilloso es esto. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Se hizo pobre por amor a nosotros. Por amor a nosotros tomó esa cruz. Por amor a nosotros renunció a la diestra del Padre. Por amor a nosotros renunció a su majestad.
temporalmente y vino a esta cruz a habitar entre nosotros, a vivir entre nosotros como una persona común y corriente, ya sabemos, como una persona muy especial, muy diferente en su integridad espiritual, pero habitó entre nosotros, comía lo mismo que comían los judíos, se bañaba como se bañaban los judíos, trabajaba como trabajaba un judío, para hacernos ricos a nosotros a través de su pobreza. Cuando se refiere a eso es a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia dice allá en Mateo 24:30 que dice que la venida del Señor será con gran poder y gloria, que vendrá a esta tierra con gran poder y gloria. Mateo 24:30. En el futuro, Cristo cuando vino se hizo pobre en su primer venida, pero en su segunda venida Cristo vendrá, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que vendrá con gran poder y con gran gloria, hermanos. Será dueño del universo, será dueño de este planeta, será dueño de todo, hermanos. Será dueño de todo. Ya no vendrá a hacerse pobre, vendrá con poder, dice la Escritura, y vendrá lleno de mucha gloria. También dice la Escritura que Cristo vino como servidor. Cristo vino como servidor. Mateo 20:28. Mateo 20:28 es un pasaje muy bonito que nos deja una gran enseñanza. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Hay toda una historia muy bonita, la petición de Santiago y Juan, pero leo nada más el versículo puntual. El versículo 27 y 28 dice: y el que quiera ser el primero. Wow, esto es algo impresionante. Esto es algo impresionante. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice aquí la Escritura, versículo 28, que es el punto donde quería llevarles. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Creo que ese es el modelo a seguir. Creo que ese es el modelo de todo creyente. Este es el modelo de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuál es el modelo de Cristo? Que Cristo no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso cuesta entenderlo, pero bueno, aquí encontramos el perfil de Jesús. Y yo lo que quiero decirles es que Cristo vino como... que Cristo vino como un servidor. Cristo vino para servir. Cristo vino para servir, no para ser servido. Él vino para entregar su vida. Él vino para buscar al leproso, al paralítico, al ciego, al mudo, al endemoniado, para hacerlo libre, para sanar a los enfermos, para sanar a los quebrantados de corazón. Allá donde dice la Escritura en Isaías, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año agradable del Señor, para libertar a los cautivos. Creo que esa fue la misión de Jesús. Jesús vino a esta tierra como un servidor genuino, como un verdadero servidor, a entregar su vida a la humanidad, al servicio de la humanidad. Jesucristo vino a entregar su vida a la necesidad de otros, a servirle a los demás. Jesús, donde quiera que llegaba, una casa donde quiera que llegaba, Jesús, escuche, Jesús no anhelaba ser visto por muchos. Jesús anhelaba ser efectivo. Jesús anhelaba ser un servidor. Jesús siempre estaba interesado en servir a los demás. Su vida era una vida de servicio. Su vida era una vida de sacrificio. Su vida era una vida de entrega. Jesús no perdía una oportunidad para servirle a los demás. Él era el dueño del universo, Él era el dueño del oro y la plata, pero Cristo demostró humildad, Cristo demostró servicio, y allí donde quiera que usted lea una historia de Jesús, ve a un hombre, ve a un servidor, ve a una persona entregada por los demás, ve a una persona siendo útil a los demás, ve a una persona ayudándole a los demás. Y eso cuesta. ¿Cómo cuesta, hermano? Muchas veces, ¿cómo cuesta encontrar una persona que nos atienda bien? ¿Cómo cuesta encontrar una persona que esté atento? ¿Cómo cuesta una persona que verdaderamente ame su trabajo? ¿Cómo cuesta encontrar muchas veces una persona que esté dispuesta a sacrificarse por los demás, a servirle a los demás, que realmente no esté interesado en un salario, sino que esté interesado en servir a los demás?
porque ya que va a recibir un salario, pues que lo haga de la mejor forma. Ya que va a recibir un salario, pues entonces que lo haga de corazón, que lo haga con una buena actitud, que lo haga con gozo, que lo haga con alegría, que lo haga queriendo servir al prójimo, que lo haga queriendo servir a los demás. ¿Cómo cuesta, hermanos? Hoy en día en muchas instituciones públicas y privadas llegamos y encontramos gente que hace el trabajo por hacerlo, pero no tiene ese carisma, no tiene esa pasión, no tiene esa disposición de tratar bien a la gente, tratar bien al cliente, de ser un servidor genuino. Hoy mucha gente sirve en una institución pública, privada, porque le pagan un salario, pero no porque tiene aquella entrega, porque ha entendido que a este mundo venimos para ser útiles. Hay gente que no ha entendido que a este mundo venimos para servir a los demás. Hay gente que no ha entendido que a este mundo venimos para servir al prójimo, para servir al necesitado, para rescatar almas para Cristo, para ayudar al hambriento, para ayudar al que está desnudo, para llevar una palabra de aliento, para atender a aquella persona con dignidad como se lo merece, porque es una persona que merece respeto, que merece dignidad. Tenemos que entender que venimos a este mundo para servir. En este mundo somos pasajeros, pero en este mundo venimos para servir. Hermanos, seamos personas útiles. Seamos personas que marquemos, que demos una huella, hermano, en nuestra sociedad. Que aprendamos a servir de corazón a nuestros semejantes. Que aprendamos a hacer algo con buena actitud. Que a veces estamos cansados, que a veces no fue el mejor día. Que hay momentos difíciles, que todos pasamos momentos difíciles. Pero siempre regálele una sonrisa. Regálele a usted una buena actitud a aquella persona que le está demandando, que le está pidiendo un favor. O aquella persona que está esperando de usted que usted haga su trabajo, lo que le corresponde hacer. Hágalo con gozo, hágalo con alegría, hágalo con paz, hágalo con buena actitud, porque eso es lo que tiene recompensa delante de los ojos de Dios. Hermano, a este mundo venimos para servir. Hay que entender que somos servidores de Dios y que aquí encontramos a Jesús, que vino como servidor. Él lo entendió. Él tenía bien claro cuando el Padre lo envió a esta tierra. Él tenía bien claro su rol. Tenía bien claro su perfil. Él entendió perfectamente que Él venía para servir y no para ser servido. Eso fue en su primera venida. Pero en su segunda venida, la Biblia dice allá en Romanos 14:9. Vamos a ir un momentito a buscar Romanos 14:9. Romanos 14:9 dice la Escritura que yo creo que Jesús va a venir como un servidor, pero más que como servidor. ¿Sabe cómo va a venir Jesús? Como amo, como Señor y dueño de todo. Romanos 14:9, vea qué linda esta palabra. Romanos 14:9 dice, porque Cristo, esa palabra Cristo es la palabra, es la traducción de la traducción del griego Mesías, que en el hebreo es Mesías, en el griego es Cristo. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Qué lindo. Vea, se lo quiero volver a leer porque cuando leí eso me gustó mucho. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Qué lindo eso. Qué maravilloso. Qué profundidad en este versículo. Dice que Jesús va a ser amo de los que viven así como de los muertos. Como los muertos, pero los muertos en Cristo que van a volver a vivir. Y aún de aquellos que van a ser condenados. Él será amo y Señor, porque la Biblia dice que delante de Él, en el día del juicio final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día, hermano, el hombre más incrédulo, el hombre más ateo, el hombre más perseguidor de los cristianos, el hombre más perseguidor de la palabra, el hombre más mentiroso, el hombre más perverso de este mundo, el hombre más enemigo de Dios, dice la Biblia, que delante de Él, un día en el juicio final,
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Porque hay gente que está viviendo en este mundo. Hoy en día hay mucha gente perversa, déjeme decirle esto. Hoy en día hay mucha gente perversa, hay mucha gente con mucha maldad en el mundo, mucha maldad en la tierra, y por eso es que van a venir muy pronto los juicios de Dios, porque hoy estamos viendo la maldad como nunca antes la habíamos visto en el mundo. Hoy estamos viendo un resurgir de la maldad, atrocidades espantosas en el mundo causadas por el hombre, porque hay gente que cree que nunca va a comparecer delante del trono de Dios, pero un día la Biblia dice que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que dice ese versículo es que un día todos, un día hasta el más incrédulo, un día hasta el más ateo, un día hasta el peor asesino de este mundo va a tener que comparecer delante del trono, delante del juicio final de Dios para ser juzgado. Bendito el nombre del Señor. Pero te traigo una buena noticia. Si tú eres uno de esos, hay esperanza en Cristo Jesús, porque no hay pecado que Dios no te pueda perdonar si tan solo tú te vuelves a Él de todo corazón, te arrepientes de todos tus pecados y le entregas tu vida a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, y Jesús te hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Qué lindo este versículo entonces. Dice que en su venida, su segunda venida, Cristo vendrá como ¿qué? Vendrá como Señor, vendrá como amo, vendrá como dueño. Ya no vendrá solo como servidor. Ya no solamente será como servidor, sino que vendrá como amo, como amo. Y voy terminando. Hay mucho de lo que podemos hablar de este tema, pero solamente quiero mencionar dos para terminar. Cristo vino, en su primera venida, Cristo vino a morir. En su primera venida Cristo vino, por eso Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a los pecadores en el Jordán, vio venir a Jesús entre la multitud, y Juan dijo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se le acercó a Juan y le dice: Juan, yo vengo para que me bautice. Juan dice: no, Señor, no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Y Jesús le dice: Juan, es necesario que tú me bautices, porque es necesario que cumplamos la palabra de Dios. Es necesario caminar en obediencia. Es necesario que yo cumpla con ese mandamiento, en símbolo de humillación, en símbolo de morir al hombre viejo y en símbolo de resucitar a un hombre nuevo, porque yo voy a tomar la sustitución, voy a tomar el lugar del pecador, y por eso necesito hacer este acto profético, por eso necesito bautizarme, por eso necesito simbólicamente arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Porque Cristo no conoció pecado, ¿verdad? Y en sustitución del hombre, en tomar el lugar del hombre, morir al viejo hombre y resucitar en un nuevo hombre según la palabra de Dios. Y dice que Cristo vino a morir, por eso Juan dijo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz. Ese fue el propósito de Dios. El propósito de Cristo fue venir como el Cordero de la Pascua, como el Cordero del sacrificio, para pagar el precio a nuestros pecados, para que Él cargara todos nuestros pecados. Él tomó todos nuestros pecados, murió en esa cruz como el más vil pecador, para que a través de la fe, lo que creamos en ese sacrificio, decirle: Señor, perdóname. El que tenía que morir en esa cruz era yo. Tú tomaste mi lugar solamente para que yo tenga perdón de pecado y fuese justificado delante del Padre, y así tener vida eterna. Jesús dice: correcto, hijo, yo tomé tu lugar para que si tú crees en mi sacrificio, el Padre te va a perdonar tus pecados y te va a dar vida y vida eterna. Bendito el nombre de Dios. Entonces Jesús vino a morir en esa cruz. La principal misión de Cristo fue venir hace 2000 años a morir en esa cruz en su primera venida. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 19, lo mencionamos antes, 19:16, que en su segunda venida Cristo vendrá como Rey de Reyes, dice la Biblia, y Señor de Señores, para reinar por una eternidad. Para reinar, por 1000 años en esta tierra, y al final de los 1000 años entregarle el señorío al Padre, y Dios el Padre creará cielos nuevos y tierra nueva como había sido en el principio. Y eso será otra historia que está profetizada y está escrita. Pero la Biblia dice que Cristo vino en su primera venida como el Cordero de la Pascua. Vino
vino a morir, vino a ser nuestra ofrenda, nuestro sacrificio delante del Padre. Pero su segunda venida, dice la Biblia, que Cristo vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, a gobernar, vendrá a sojuzgar, a someter, a traer justicia y equidad y a regir las naciones con vara de hierro, porque será Rey de Reyes, Señor de Señores. Durante 1000 años gobernará este planeta, restaurará la justicia, restaurará la equidad, restaurará la paz. Restaurará aún el planeta que hoy en día está siendo destruido por la contaminación del pecado del hombre y la avaricia, y Jesucristo aún vendrá a restaurar ese planeta, aunque la Biblia dice que en el final de los tiempos este planeta será quemado, será pasado por fuego, porque vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde todos vamos a morar con Él. Y a manera de conclusión de su primera y su segunda venida, la diferencia entre primera y segunda venida, y hay muchas otras cosas más de las que podríamos mencionar, pero a manera de conclusión quiero leerte en San Marcos capítulo 1, San Marcos capítulo 1, a manera de conclusión, San Marcos capítulo 1, 14 y 15. Y con eso quiero concluir, 1, 14 y 15, con eso quiero concluir y dejarte el mensaje de esta noche. San Marcos 1, 14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de conclusión de este tema es que necesitamos dos cosas: arrepentimiento y creer en las buenas nuevas del Señor, creer en su palabra para ser herederos de ese reino que Cristo habla acá, porque dice que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ha venido a la tierra, pero el reino de Dios es invisible. El reino de Dios viene a reinar en aquel corazón. Dios viene a tomar aquel corazón que se rinde delante de Dios. El reinado de Cristo comenzará a partir de la séptima copa de la ira, a partir de la guerra de Armagedón. Comenzará el reinado político, el reinado físico en esta tierra, acá en este planeta que vivimos. Pero Cristo ya reina en cada corazón que le ha entregado su vida a Cristo, en cada persona que ha rendido su vida a Cristo, en cada persona que le entregó su vida, que tuvo un arrepentimiento genuino, que entendió el plan de Dios, que escuchó la voz de Dios, que le dijo: vuélvete a mí, hijo mío, conviértete de tus malos caminos, vuélvete a mí y yo perdono todos tus pecados. Así que yo quiero decirte en esta noche, en esta tarde, en este día, donde quiera que me escuches, que necesitamos un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento es un cambio de dirección total, es una metanoia, es un cambio de dirección. No es remordimiento. Uy, me siento mal porque hice esto y Señor, perdóname, y a los 8 días, a los días volvemos a hacer lo mismo. Eso se llama remordimiento. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento dice: no, eso no, definitivamente renuncio a eso, no lo vuelvo a hacer, consagro mi vida, dedico mi vida a Cristo, a Dios a partir de ahora, y te conviertes en un verdadero discípulo con tus luchas, tus pruebas y todo lo que usted me quiera decir. Pero usted renunció al mundo, renunció al pecado y comienza a vivir una vida de santidad delante de Dios. Así que hoy, en esta noche, te entrego este mensaje. Entrégale tu vida a Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados y vas a tener vida, y vida en abundancia, vas a tener vida eterna, ¿verdad? Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, murió por mí en la cruz. Y si tú le entregas tu vida, le entregas tu corazón, te arrepientes de todo corazón, de todos tus pecados, decides renunciar al pecado, nunca más volver al pecado, te conviertes en un verdadero hijo de Dios, por lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. Así que, mi estimado amigo y hermano, en esta noche, que Dios te bendiga abundantemente, que la gloria de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Si tú allí donde estás, en tu cuarto, en tu casa, haces una oración, le pides perdón a Dios por todos tus pecados, el Señor te hace un verdadero hijo de Dios, y tú sigues caminando, leyendo la Biblia, orando, consagrando tu vida a Cristo, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Así que entrégale tu corazón hoy mismo al Señor. Haz una oración ahí en tu casa. Dile: Señor, he escuchado esta palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mis iniquidades. Te pido perdón, Señor, por mis rebeliones. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te lo entrego todo, Señor. Te entrego mi trabajo. Te entrego todo lo que tengo, Dios, lo pongo a tus pies y te entrego mi vida.
y te reconozco y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida, y de aquí en adelante te serviré todos los días de mi vida. Así que si tú haces esta oración, el Espíritu Santo vendrá a morar en ti y te hará una nueva criatura, porque de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, un placer, un honor, un gozo poder compartir con ustedes esta palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y desde Sion te bendiga el Señor, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones a todos.